todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas IDD, un espacio creado por el Instituto de Desarrollo Digital para Latinoamérica y el Caribe para promover temas relacionados al ecosistema digital y su desarrollo saludable, sostenible y en beneficio de todas y todos los latinoamericanos. Están por ahí Andrés Sastre y Andrés Piazza, el líder del LIDE-DELAC. Bienvenidos, chicos. Y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir a dos invitados de lujo, Juan Jung y Ángel Melguizo, ambos PhD en Economía, que nos acompañarán hoy para exponer su más reciente paper académico titulado ¿Tu Netflix es un sustituto de tu Telefunken? Evidencias sobre la dinámica de la TV paga tradicional y OTT en América Latina. Se trata de un análisis de datos que cubre 17 países de América Latina entre 2011 hasta 2020 y justamente analiza esta pregunta que eligieron como título de la investigación y llega a determinados análisis que exhibirán durante la presentación ahora en unos minutos. El objetivo de esta charla es conocer de primera mano los resultados de esta investigación y las recomendaciones que se derivan de ella. Juan Jung es especialista en regulación de telecomunicaciones, Internet, economía digital y TICs. Es actualmente profesor adjunto de la Universidad Pontificia de Comillas y se desarrolla como consultor en Telecom Advisory Services. Ángel Melguizo es economista y consultor independiente especializado en políticas públicas y regulación digital. Ahora sí, Juan, Ángel, el espacio es todo suyo, adelante y mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, buenos días, es siempre conmigo un placer estar pues compartiendo algunas de las investigaciones que Juan y yo llevamos desempeñando y avanzando los últimos años y hacerlo con los dos Andréses y contigo, expertos en la materia y que siempre ayudan un poco a difundir estas ideas, ¿no? Como comentabas en la introducción, la verdad, yo pongo los títulos y Juan pone la econometría. Ese es un poco el punto, pero el título es más allá que un título, ¿no? En el sentido de que hoy en día estamos viendo una dinámica brutal en el mercado audiovisual, sobre todo en el mercado de streaming, ¿no? Pensemos que según los últimos datos que publicó el Financial Times hace unos meses, solamente las 7 principales over the top norteamericanas estarían invirtiendo hasta 140.000 millones de dólares en 2022, solamente en 2022, en nuevos contenidos. Por tanto, es uno de los segmentos de media, entretenimiento y noticias pues más dinámico, ¿no? Y ahí es donde nuestra impresión, la impresión de Juan y mía al iniciar esta investigación fue: creemos que hay muchas impresiones, mucho feeling, muchas percepciones, pero poca evidencia sobre hasta qué punto hay competencia o no entre los diferentes canales de entretenimiento y en particular entre lo que es la televisión de pago, que identificamos con Telefunken en homenaje a mi primer televisor, de hecho el primer televisor de mis padres, ¿no? Y Netflix como obviamente la plataforma de streaming más conocida. Si algunos de aquellos que nos están viendo no entienden lo que es Telefunken, esa es la idea. Porque va a haber algunas generaciones, algunas cohortes que no saben que durante un tiempo tuvimos unas cajas enormes y aparatosas donde además había que cambiar tocando unos botoncitos frente a la realidad hoy, que es una realidad en la cual tenemos los contenidos en múltiples plataformas, de múltiples maneras y siempre cuando nosotros queramos, ¿no? Entonces, el mercado audiovisual y el mercado de streaming es, como decía, uno de los principales. No solamente es una percepción, es una realidad, hay unas inversiones excepcionales y también unos cambios de los patrones, como estaba comentando al inicio, donde cada vez más vamos de consumir contenidos y entretenimiento en el hogar, en la sala principal, a consumirlo en cualquier lugar y en simultáneo por las diferentes personas que configuran la familia, ¿no? Pues por ello, responder a la pregunta de si están compitiendo pues estos canales más tradicionales, satélite y cable,
los canales de streaming, es importante económicamente y es importante también para los que estamos en el ámbito de la regulación, ¿no? Porque en la medida que son unos mercados relevantes parecidos, pues deberíamos avanzar hacia regulaciones similares para que haya buena competencia. Y cuando nos planteamos esta pregunta, la verdad nos sorprendimos de que hubiera tan poca evidencia sólida, ¿no? En el mundo, no solamente en América Latina, que es como decías, donde nos centralizamos. En el mundo hay 4 o 5 papers que son los que todo el mundo cita, desde uno de Banerjee en 2014 y luego ha habido 2 o 3 ediciones más con metodologías similares, pero son documentos, primero, que son con datos ad hoc, datos construidos para tener ese paper, por lo cual no podemos ni siquiera actualizarlos, ¿no? Segundo, es evidencia sobre todo de Estados Unidos, que es una realidad en el avance del streaming y también incluso en el consumo y la expansión del cable muy diferente a la de otros países. Por tanto, la evidencia no es tan fácil de extrapolar, ¿no? Y en tercer lugar, lo que creímos es que además faltaban muchos elementos clave, ¿no? Porque evidentemente content is king y el contenido es lo fundamental, y mucho de esta investigación se hacía eco de que depende un poco de los contenidos la respuesta a esa pregunta, si tu Netflix compite con tu Telefunken. Deportes y noticias tienden a ser todavía un contenido muy de televisión tradicional, pero muchas veces les faltaba una variable que para los economistas es clave, que es el precio, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? Intentamos avanzar en esta línea. Los reguladores están en camino. Hemos visto que hay cada vez más informes, efectivamente, de los reguladores de media, telecomunicaciones, audiovisuales, convergentes, no tan convergentes como en algunos de los países donde estamos, pero todavía hay poca evidencia y poco sustento. Más bien hay análisis descriptivos de cuáles son las tendencias, pero no entrar en detalle. Y eso es lo que quisimos hacer con Juan, y es analizar técnicamente si el mercado de TV paga, identificado como cable y satélite, está compitiendo con el streaming, identificado como aquel streaming basado en suscripciones. Luego, al final, hablaremos de qué datos nos habría gustado, ¿no? Esa carta a los Reyes Magos, qué datos nos habría gustado para complementarlo, o cuando estén disponibles, qué datos usaremos para complementarlos. Pero bueno, esa es la competencia que queríamos ver, simplemente asumiendo que en el hogar debe decidir. Debe decidir a qué dedica su presupuesto de entretenimiento audiovisual, ¿no? A uno, a otro, a ambos, ¿no? Lo hicimos con la base de datos más amplia que logramos compilar, 17 países de América Latina, estamos hablando de más del 90% de población y de economía, y pues desde el 2011 al 2020, que probablemente es un lapso de tiempo bastante interesante, porque nos quitamos, digamos, la anomalía que ha sido el de estar todos encerrados, algunos con más tiempo, otros, en mi caso, con menos tiempo para entretenimiento, pero bueno, ha habido gente que ha tenido la suerte de estos dos años de tener más tiempo para ello. Probablemente los datos de los últimos años son un poco más complicados de interpretar, pero bueno, 2011, 2020, 17 países de América Latina, creemos que es el mejor estudio que hay hasta la fecha en la materia, ¿no? Y por ello, pues la verdad, lo que queremos es compartirlo con un público general y compartirlo también con un público especializado que esté pensando, bueno, hay que hacer algo en términos regulatorios, hay que innovar algo en la regulación, hay que incentivar estas plataformas como motor de crecimiento económico. Bueno, pues para ello es importante conocer la dinámica competitiva del mercado. Y aquí es donde trabajar con Juan siempre es un lujo. Y en este caso, bueno, pues te doy la palabra, Juan, y seguimos un poco con los resultados más profundos. Muchas gracias, Ángel. Voy a compartir pantalla para proyectar. Ya pueden verlo, ¿verdad? Bien, ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Bien. Sí. Bueno, como decía Ángel, la idea era hacer una estimación empírica para investigar en qué medida son sustitutos estos dos bienes, si se quiere, estos dos servicios, o a lo mejor no son sustitutos, son complementarios, o a lo mejor son independientes, es decir, todas las posibilidades que da la teoría económica. Y para eso voy a intentar explicar para no economistas el modelo que estamos usando y los resultados. Básicamente lo que ven ahí es lo que se llama una función de utilidad, que es, para que se entienda, una medida del bienestar.
¿no? Entonces asumimos que los hogares o las personas tienen un bienestar que puede ser medido a través del consumo de los bienes que forman parte de su cesta habitual de consumo. Entonces aquí este modelo lo que estamos suponiendo es que el bienestar o la utilidad de un hogar depende del consumo de suscripciones de vídeo OTT, ¿no? Que son para nosotros las subscription video on demand, o suscripciones de televisión de pago tradicional, ¿no? Están quedando por fuera tanto la televisión abierta como los otros modelos OTT que no son bajo suscripción, para los cuales obviamente no tenemos un precio y es mucho más complejo modelizar. Así que aquí tenemos dos tipos de servicios, ambos tienen un precio, por un lado una suscripción a un Netflix o por otro lado una suscripción a una empresa de TV cable o de TV satelital, y la idea subyacente es que ambos reportan algún tipo de utilidad a los hogares, y por lo tanto los hogares tienen que decidir dónde gastan sus ingresos, cómo reparten sus ingresos entre estos bienes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, los hogares intentan maximizar esa función de utilidad, es decir, alcanzar el máximo bienestar posible, sujeto a la restricción que todos tenemos. Nuestros ingresos son los que son y los precios son los que son. Por lo tanto, tenemos un límite. Entonces, eso se puede resolver, digamos que matemáticamente, en lo que se llama el problema del consumidor, maximizar una función con respecto a restricciones, y a partir de ahí llegamos a estimar lo que sería la función de demanda de ambos servicios, ¿no? Y es lo que ven ahí abajo. Por un lado, la demanda de servicios over the top audiovisuales, que depende positivamente del ingreso, que es la M que ven ahí, y depende negativamente de los precios de este servicio. Y luego, abajo a la derecha, lo que es la demanda de servicios de televisión de pago tradicional, que también depende positivamente de los ingresos y depende negativamente del precio. Pero lo interesante aquí es ver las relaciones cruzadas, es decir, cómo reacciona la demanda de servicios over the top si lo que está variando es el precio del otro bien, de la televisión, digamos, de cable. De igual forma, nos interesa ver cómo varía la demanda de la televisión por suscripción tradicional si lo que está variando es el precio del servicio OTT. Por lo tanto, calculamos esas derivadas como las ven ahí, y la naturaleza de ese signo, de esas derivadas cruzadas, es lo que nos va a decir, según la teoría económica, si estamos ante bienes sustitutivos, bienes complementarios o bienes independientes, ¿no? Y todo eso depende, el signo de esas derivadas que ven ahí, depende de lo que es el parámetro ρ que pueden ver ahí. Y por lo tanto, dependiendo del valor que tome ese parámetro ρ, algo que veremos con modelos econométricos, esas derivadas van a tener un signo positivo, un signo negativo o serán iguales a cero. Por lo tanto, para que se entienda, tenemos que estimar con datos el valor de ρ, un parámetro que desde el punto de vista teórico no tenemos ni idea lo que es, y veremos a ver qué dicen los datos, ¿no? Y si ρ es de un valor positivo y muy alto, será entonces que son sustitutivos perfectos. Si ρ es mayor que 1, pero no tan alto, serán sustitutivos brutos. Si ρ es igual a 1, serán bienes independientes, cada uno por su lado, sin una relación del consumo de uno con respecto al precio del otro. Y si ρ es menor que 1, estaremos ante bienes complementarios, ¿vale? Entonces, estos son los datos que estamos utilizando, que vienen de la base de datos de Digital TV Research. Tenemos aquí datos de penetración, tanto de suscripciones OTT como de conexiones de TV de pago tradicional. Los precios de ambos servicios los aproximamos a través del ARPU, el ingreso lo aproximamos a través del PIB per cápita por país, y luego tenemos toda una serie de variables secundarias que luego explicaremos, que probaremos como controles adicionales para probar la robustez del modelo. Entonces, antes de ir a la estimación del modelo, ¿qué nos dicen las tendencias preliminares? Les sugiero que se concentren en el gráfico de la derecha, donde pueden ver en azul el nivel de penetración para América Latina de televisión de pago tradicional. Pueden ver cómo subía mucho hasta el 2015-2016 y luego empieza a bajar. En la línea verde pueden tener la penetración de servicios over the top, que tiene un crecimiento prácticamente exponencial. Bueno, queda claro de ese gráfico que hasta mitad de la década, 2015-2016, ambos bienes crecían de la mano,
Y luego, a partir de mitad de la década, la tendencia se invierte. Uno empieza a bajar y otro empieza a subir. Eso puede estar sugiriendo un cambio de tendencia y puede estar sugiriendo que algo ha pasado y que algo está cambiando y que estamos a lo mejor ante un caso de sustitución. En las barras grises de fondo ven el incremento de la penetración de banda ancha fija, que esto es, en buena medida, explica esta irrupción de los servicios over the top. A principios de la década pasada, todavía había muy bajos niveles de penetración y bajas velocidades en América Latina, y la oferta de OTT audiovisuales era muy pobre. Creo que Netflix recién en el 2011 emerge como el primero que entra. Entonces es normal que a principios de la década pasada no se verifique ningún tipo de sustitución. Sin embargo, a medida que empieza a aumentar la conectividad y empieza a aumentar la oferta de servicios audiovisuales en streaming, es probable que la cosa haya empezado a cambiar. Y eso puede ser ese cambio de tendencia que vemos ahí a mitad de década. También podemos analizar en estos gráficos cómo evoluciona la penetración en uno de los servicios con respecto al precio del otro bien, para ver, dicho de forma sencilla, si varían en la misma dirección es que estamos ante bienes sustitutivos, si varían en dirección opuesta es que estamos ante servicios complementarios. La evidencia no es concluyente para los primeros años de la década, pero del 2016 en adelante parece que varían en la misma dirección, es decir, cuando sube el precio de los servicios de televisión de pago tradicional, sube también la penetración de OTTs. Eso podría estar sugiriendo una sustitución. Se encarece el cable, entonces me paso al OTT, ¿no? Y lo mismo parece darse en el gráfico de la derecha. En años que ha subido el precio de servicios OTT, también se ha verificado, en algunos casos, no en todos, es más confuso en este caso, un aumento de la penetración tradicional. Entonces, otro asunto relevante que queremos ver es qué puede estar explicando estos patrones. Y en buena medida hemos visto que ha habido un cambio importante en la composición de los dispositivos que tienen los latinoamericanos. En el 2010 o en el 2011, los dispositivos para acceder a Internet eran los ordenadores y poco más, ¿no? A medida que avanzó la década, empieza a crecer mucho la penetración de smartphones y en menor medida de tablets, y esos crecimientos van de la mano del crecimiento de la penetración de servicios OTT, lo cual puede estar contribuyendo a explicar en buena medida que los dispositivos son relevantes para ver dónde es que terminamos satisfaciendo las necesidades de audiovisuales de entretenimiento. Entonces, yendo al modelo, decíamos que teníamos que identificar el parámetro ROI, qué signo tiene, ¿no? Estas son las funciones de demanda en las cuales se aplican logaritmos, incluimos efectos fijos por país, efectos fijos por año, estimamos este modelo a través de un procedimiento que se llama mínimos cuadrados no lineales, y los resultados que obtenemos son los siguientes. Cuando estimamos la muestra entera, desde el 2011 hasta el 2020, vemos que ρ, el parámetro ese que tenía que ser mayor a 1 para hablar de sustitución y menor a 1 para hablar de complementariedad, tiene un valor de 1.138. Es mayor que 1, pero apenas mayor que 1. Y si analizamos mediante una prueba de hipótesis si es significativamente más grande que 1, los resultados dicen que no. Es decir, si analizamos la muestra completa, no podemos decir que haya habido sustitución. Si analizamos el periodo que va de 2011 hasta 2020. Estaríamos ante bienes independientes y no sustitutivos. Luego lo que hacemos es replicar ese análisis, pero solo para los últimos años de la muestra. Los años en los cuales algo diferente, algo parece haber empezado a cambiar. Y esa es la columna de la derecha. Haciendo el análisis, pero solo para el periodo 2015-2020, vemos que ρ crece y ahora es 1.5. Y si analizamos una prueba de hipótesis para ver si es diferente que 1, vemos que sí, que es diferente que 1, con un nivel estadístico al 5%. Rechazamos que sea igual a 1. Eso significa que si analizamos solo los últimos años de la muestra, parece empezar a haber un cierto patrón de sustitución, ¿no? Porque si ρ es mayor que 1 desde el punto de vista estadístico, la teoría económica nos dice que estamos ante bienes sustitutos. Ahora, tampoco es demasiado grande ρ. ρ no es un valor que se pueda decir que tiene infinito. Es más grande que 1, pero cercano a 1. Por lo tanto, en el mejor de los casos, podremos decir que estamos ante una sustitución imperfecta, a una sustitución bruta. Eso significa que ambos bienes, la televisión de pago tradicional y el OTT audiovisual, satisfacen una necesidad parecida para los consumidores, pero no son lo mismo. Es decir, los consumidores distinguen la diferencia entre uno y otro.
Bien, luego hemos intentado replicar esta última estimación, pero añadiendo variables de control que según la literatura explican en cierta medida este proceso de cord cutting, o que pueden explicarlo. Añadimos en primer lugar variables sobre la estructura de edad de la población por país. Y aquí lo que podemos ver es que la generación Z está más relacionada con el consumo de servicios OTT, también la generación X, mientras que en el caso de la televisión de pago tradicional, la generación X también presenta un impacto positivo, la generación X consume ambos bienes, la generación millennial consume menos de televisión de pago tradicional y la generación Z consume más de servicio audiovisual por streaming. Luego, en la segunda columna, añadimos control por capital humano, sin que aporte demasiado. En la tercera columna, añadimos controles por nivel de uso de dispositivos en los diferentes mercados, a través de market share. Vemos que hay una relación entre uso de tablet y demanda de servicios de streaming, positiva y significativa. Por lo tanto, la difusión de las tablets parece estar contribuyendo a explicar también estos procesos. Y finalmente, incluimos también una variable de penetración de tarjeta de débito en la medida que la inclusión financiera es importante para poder acceder a servicios OTT porque necesitamos una tarjeta. No podemos pagar en efectivo, ¿no? Y la informalidad y la preferencia por el efectivo es un problema en América Latina. Y nuevamente hay una relación positiva y significativa. Países con mayor penetración de tarjetas, mayor demanda tienen de servicios over the top. En definitiva, ¿qué nos dice esta prueba, digamos, de robustez? Que añadiendo otras variables de control que pueden ayudar a capturar parte de estos efectos y pueden estar condicionando esta relación que es la que queremos explorar, el resultado se mantiene, como ven arriba. Siempre el RO sigue siendo mayor que 1 para el periodo 2015-2020, y si esa diferencia siempre es estadísticamente significativa. Y para cerrar la presentación de resultados, hemos calculado las elasticidades, ¿no? Y básicamente lo que nos interesa aquí es presentar la elasticidad cruzada, ¿no? ¿Qué tanto varía la demanda de servicios OTT si sube el precio de los servicios de televisión de pago tradicional? Y es esa elasticidad que pueden ver ahí, 0.5. Es positiva, quiere decir que si sube el precio del servicio de cable, por ejemplo, los consumidores van a demandar más servicios de streaming OTT, ¿no? Y ahí es donde se explica ese patrón de sustitución. La otra elasticidad cruzada, la que va desde el precio de servicios OTT hasta el precio de la televisión de pago tradicional, es positiva, pero prácticamente cero. Es muy pequeña en valor absoluto. Es ese 0.001 que ven ahí. Eso quiere decir que prácticamente no ha habido sustitución en esa dirección. Y por lo tanto, la sustitución básicamente ha sido en una dirección, de la televisión tradicional de pago hacia las nuevas plataformas de streaming. Y esto es en general lo que sería la presentación de los resultados. No sé, Ángel, si querés continuar con algo más sobre esto. Sí, no, la verdad, esos son los resultados principales y lo que nosotros, como nosotros los interpretamos, es la verdad un semáforo, una señal, ¿no? Algo está pasando y realmente cuando uno analiza de una manera técnicamente, pues eso, ahí aproxima de una manera técnicamente cuál es la demanda de servicios audiovisuales en los hogares, que como comentaba Juan, se basan en pasárselo bien, ¿no? Y en maximizar el bienestar, como llamamos lo que decimos los economistas. Bueno, pues algo empieza a estar pasando o algo, los datos empiezan a decir realmente sí que estos mercados están convergiendo, ¿no? Estamos viendo una convergencia digital en absolutamente todos los sectores prácticamente de la economía, y esta no es una excepción. Y solamente, pues eso, de una manera arbitraria, cortando la muestra en dos mitades, vemos que en la segunda parte, que en los últimos años estas dinámicas están cambiando, ¿no? Y esto tiene que ser una llamada a los reguladores, ¿no? Y a los hacedores de políticas públicas también. Necesitamos mejores datos, necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos más datos porque claramente esta dinámica, y uno lo ve en su hogar, en la propia... cada vez más las decisiones pasan de hogar a individuo, y cada vez más este es un mercado audiovisual que lo que va a contar es suscripciones y no hogares con una suscripción, porque vamos a tener
pues todos ya tenemos 2 o 3 o 4 suscripciones en este mercado y empezamos a modificarlas, ¿no? Entonces necesitamos mejores datos para entrar dentro del hogar, ¿no? Y empezar a estimar estos resultados por individuos. Creo que el punto también de cohortes es evidente. Esto es además un tema generacional. Entonces hay unas generaciones más atadas a un consumo más tradicional, otras nuevas que ni siquiera, como comentaba al inicio de una manera anecdótica, saben lo que era un telefunken, y hay unas en el medio que están combinando los diferentes consumos. Sería buenísimo tener datos desagregados para verlo, ¿no? Y hoy en día no lo tenemos. Y también tener datos desagregados que nos permitan ir más allá solamente de subscription video on demand, porque cada vez más las plataformas están combinando diferentes formas de monetización, no solamente por suscripción, sino también por publicidad o métodos más híbridos. Por lo tanto, eso lo que nosotros interpretamos es claramente el mercado cambió, la dinámica que veíamos al inicio y esa casi guerra que llaman de streaming y esas inversiones de streaming están haciendo que los contenidos sean muy importantes. Los contenidos son muy importantes, pero como comentaba Manuel Abelleira, el antiguo presidente de DirecTV Latinoamérica, a quien dedicamos el paper, de hecho, content is king, but distribution is King Kong. Entonces, cómo se distribuye el contenido, pues realmente sigue siendo fundamental, y lo que aquí se ve es que cada vez hay una convergencia mayor en cómo están llegando estos contenidos a los hogares, para bien de los hogares, ¿no? El equilibrio del mercado, you tell me, pero que realmente creo, no sé si hay mercado para 140 billones de dólares de inversión en contenido cada año, pero desde luego estamos ganando todos, ¿no? Y lo estamos ganando porque estamos jugando cada vez más con las suscripciones. Entonces, aquí es donde creo que los reguladores tienen que dar el paso. Y nuestra impresión, y esto es mi impresión personal, Juan, la puedes suscribir o no, yo no sé, a veces no tienen el mandato o a veces creen que este es un lado del mercado muy desafiante para regular y no se quieren meter, ¿no? Pero la dinámica es que realmente hoy en día cada vez más son sustitutivos y por tanto los mercados relevantes cambiaron y la regulación tiene que cambiar. Muchísimas gracias, Juan. Ángel, abrimos el espacio para preguntas. Andrés Sastre o Andrés Piazza, no sé quién quiere arrancar. Bueno, un Andrés iba a ser, de todas maneras. Empiezo yo esta vez, sin que sirva de precedente. Bueno, primero, dar las gracias por la presentación, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y un poco de lo que habéis mencionado, os quería un poco, en base a lo que decís, ¿hacia dónde pensáis que pueden evolucionar un poco los modelos de negocio, tanto la televisión por cable como el servicio de vídeo on demand, ¿no? Como habéis hecho referencia, yo creo que es evidente que ese corte que se produce a partir de 2015, uno podría pensar que se va a aumentar a medida que los millennials cada vez nos vayamos haciendo más viejos, también el cambio en el modelo de vida, o sea, ya no estamos predeterminados a decir, bueno, a las 10 de la noche me voy a sentar todos los jueves a ver la serie que más me gusta, porque ni a lo mejor tenemos tiempo de sentarnos a las 10 de la noche ni nos apetece, ¿no? A lo mejor podemos hacerlo cuando podamos, ¿no? O sea, ese cambio en los patrones de consumo, o incluso que existan ya plataformas que emitan deporte en directo, que podría ser algo que hacía que mucha gente siguiese suscrito al cable, porque antes no existía eso. Era una cosa que puedes decir, bueno, una vez que exista esto, pues podríamos ver que esa sustitución que estabais mencionando se aumentase, pero también creo que puede haber unos condicionantes que hagan que esa sustitución, si bien se produzca, se llega a una situación que también se llega a una pelea dentro del propio mercado de servicio de OTT vídeo, ¿no? O sea, un exceso de oferta o que esté todo muy repartido puede también desincentivar muchas veces al usuario, ¿no? Es decir, si yo tengo que determinadas series tengo que suscribirme a una cosa, para otras series me tengo que a la otra, luego tengo que pagar el fútbol por un lado, luego a Fórmula 1 por el otro, que mis hijos quieren ver mi serie favorita en otra, o sea, y al final te ves suscrito a 5 o 6 OTT que si echas la cuenta te salen más caras que lo que te costaba antes un poco el suscribirte a la televisión por cable, y sobre todo además en un mercado que si hubiese libertad de ofrecer todas las ofertas que quieras, o sea, te va empaquetado el cable a tu teléfono móvil, a tu fibra óptica, etcétera, o sea, que tienes un incentivo incluso por parte de la empresa de empaquetar todo el servicio y ahorrarte, ¿no? Entonces, ¿cómo
Y además, viendo que, como ha mencionado Ángel y también Juan, muchas empresas de cable empiezan a tener un híbrido, ¿no? Te ofrecen la posibilidad de cable, también tienen su plataforma de OTT vídeo, ¿no? Entonces, ahí, y ya no quiero entrar de todo el fenómeno TikTok que lleva a millones de personas a suscribirse, que también puede a la larga crear una distorsión en ese mercado o cambiar incluso los patrones de consumo de los más jóvenes, pero como lo que uno pareciera que de 2015 a 2020 ese efecto sustitución cada vez iba a dar, un cambio en eso puede variar un poco los ejes. No sé si habéis pensado de quizás en los próximos 4 o 5 años cambiar eso. Y eso también puede ver de dónde debería intervenir la regulación, si realmente tampoco tenemos claro cómo va a evolucionar el mercado, ¿no? Bueno, quizás he planteado demasiadas cosas, pero eran un poco las dudas que me surgían de leeros, y gracias por la intervención. No, muy brevemente, antes de dar lugar a Ángel. Los datos de tendencias que presentamos tenían una proyección de Digital TV Research hasta el 2026, si no me equivoco, y esa proyección lo que sugiere es que se va a atenuar un poco las tendencias actuales, es decir, los OTT van a seguir creciendo pero a menos ritmo, y lo que sería la televisión de pago tradicional seguirá cayendo, pero mucho menos, ¿no? Como que de alguna manera va a resistir. No sabemos en qué seguirá eso, no sabemos si esas líneas se van a cruzar, tampoco tenemos claro en qué medida esas estimaciones, mejor dicho, sabemos que no contemplan lo que ha pasado con la pandemia, por lo tanto, ahí puede haber habido un cambio de patrón. Así que no tenemos mayores elementos. Sí podemos dar fe de lo que tú decías, Andrés, de que se está tendiendo a ir hacia un modelo en el cual necesitamos muchas suscripciones de OTT streaming, no una, ¿no? Es decir, necesitamos tener varias. Y si necesitamos tener varias, ya al final la gran ventaja que tenía ese modelo para el consumidor, que era el precio, de alguna forma desaparece. Esta es una de las limitaciones que tiene nuestro modelo, que hemos estimado, no internaliza, no considera este fenómeno, porque era realmente muy complejo hacerlo y no teníamos los datos. Pero evidentemente esta es una línea de investigación futura que va a haber que abordar. Y lo otro también, y por eso es que nos gusta mucho hablar de sustitución imperfecta y ser muy cautos, es un poco lo que decía Ángel, tenemos datos a nivel agregado por país. Si hubiésemos querido hacer un análisis para un país, no hubiésemos podido, porque hubiésemos tenido solo 10 o 11 observaciones. Es decir, faltan muchos datos, y por eso es importante que se creen, que se desarrollen esas métricas para poder hacer investigación aplicada. Ahora lo que tenemos es una cierta evidencia de ciertos patrones de sustitución, pero hay que ir mucho más allá, porque esa sustitución puede ser en algunos países sí y en otros no. En algunos grupos de edad sí, en otros grupos de edad no. Es decir, hay muchísimos grises aquí, muchísimos matices. Hay que considerar el tema de la regulación, hay que considerar el tema de lo que hablamos recién de tener muchos OTTs a la vez, que por disponibilidad de datos no hemos podido hacer, pero evidentemente hay muchos matices aquí que requieren seguir investigando sobre esto. Sí, y ahí para complementar, la verdad, una de todas las variables que vemos que son las determinantes para que haya o no competencia, una sí que es clara que vemos pues, una evolución a futuro, que es la expansión de la banda ancha, ¿no? La banda ancha, que es la única que te permite aproximarte a tener una experiencia, por ejemplo, de deporte en vivo como la que te da el satélite o el cable, pues hemos visto una expansión y nadie puede esperar que no vaya a haber una expansión aún superior, lo cual empieza a colocar al menos en igualdad tecnológica o no tan, menos desigualdad tecnológica a ambos servicios, ¿no? Pensemos que todavía hay desfases de segundos, y yo cuando veo un partido del Atleti, que sabéis que es mi equipo, tengo que desenchufar mi WhatsApp, porque cuando lo veo en la over the top me entero mis amigos me escriben sobre los goles 7 segundos antes y me estropean la experiencia. Así que estamos ahí, pero la tecnología va a ir ahí, a que sean servicios. Pero el resto es endógeno, Andrés, es endógeno. Depende de los contenidos, depende de si son exclusivos o no en algunas plataformas o no. Lo que hemos visto es que muchas plataformas de cable, pues eso, en Europa se están aliando a operadores tradicionales, los operadores tradicionales con esos nuevos contenidos, y solamente están
en cable o en satélite, entonces depende de quién vaya a tener los contenidos y son en exclusiva, y depende, como tú decías, de los bundles. Cada vez más el bundle no es del operador de telecomunicaciones tradicional, sino este operador de telecomunicaciones mete en su parte de consumo de datos una plataforma over the top, ¿no? Si eso empieza a suceder, pues obviamente va a haber cada vez más competencia. Bueno, las preguntas que hicimos eran realmente difíciles de contestar, no solamente porque no habían sido abordadas en el estudio, sino porque además como que complejizan la situación. Sin embargo, volviendo un poco al principio, al original, el estudio es fantástico. Nosotros, de las cosas que más nos interesan abordar con el instituto y con los propósitos de los proyectos que tratamos de hacer, es justamente aquellos que le aporten un poco de luz a las políticas guiadas por basamento de evidencia. Y aquí hay un paso hacia crear cierta evidencia que arroja, una vez que se recorre ese paso, arroja necesidad de tener más datos y de abordar la evolución post-pandemia de estas tendencias y al mismo tiempo algunas conceptualizaciones. De todos modos, me parece un gran aporte. En ese último punto, no se trataría, por ahí no es tan económica esta parte, pero trataría de conceptualizar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos OTTs, decíamos suscripción de pago on demand, para las métricas que analizaba Juan, la suscripción y el precio era un elemento clave para considerar la sustitución. El streaming en directo forma parte del análisis, no debería formar parte del análisis o no. Las plataformas que no son de suscripción, como Twitch, por ejemplo, un partido por Twitch no es un on-demand porque es en directo y al mismo tiempo no es una suscripción que compita, pero compite por el espectro directo de atención contra el cable. Cómo se trazan esas líneas conceptuales para la regulación también es interesante. No sé si cuánto de eso, digamos, obviamente que es discusión de seguimiento del estudio y no abordaje hecho por el estudio, pero una reflexión sobre eso también me parece interesante. Sí, ahí me adelanto y Juan complementas. A ver, esa es la frontera, ¿no? Digamos, del consumo, pero desde luego no es el mayoritario, ¿no? Eso sigue siendo todavía, no quiero sonar Telefunken, aunque hoy me he puesto una camiseta un poco para recordar las plataformas tradicionales, Never Forget, pero todavía, digamos, el consumo masivo en América Latina sigue siendo, pues eso, en televisión satelital donde no hay conectividad, cables donde está llegando y algo más las over the top, pero todavía, digamos, creemos que no nos estamos quedando fuera la gran mayoría del consumo, pero a futuro, desde luego, ¿no? Y por eso un regulador moderno tiene que empezar a recopilar esta información, aunque no la vaya a regular, solamente para generar un bien público a institutos como el vuestro, a investigadores como nosotros, porque efectivamente hay un mundo fuera, ¿no? Y esto me permite hacer un comentario que liga un poco con la pregunta anterior de Andrés, ¿no? Habiendo trabajado en el sector, no se están monetizando los contenidos cobrando $10 al mes. Y menos si cobran $5 al mes como algunas plataformas. Entonces, la estabilidad o la solidez de algunos de estos modelos de negocio, sobre todo retransmisiones en vivo de deporte en plataformas, pasa por monetizarlo con datos, pasa por monetizarlos con publicidad, con e-commerce, con cloud y con e-gaming. O sea, pasa por todo lo que no hemos analizado nosotros. Entonces, pero esos son los segmentos de mercado que creo que cada vez más hay que incluir, ¿no? Porque ya digo, si te estás gastando 25.000 millones de dólares en derechos deportivos, no los puedes multiplícalo, divídelo por $5 y dime cuál es tu público necesario, y cuando tú tienes esta pluralidad de plataformas over the top no está dando. Entonces, hay mucha innovación y eso es bueno para el consumidor, pero los datos efectivamente pues necesitamos empezar a captar estos consumos en la frontera o estos consumos innovadores porque efectivamente probablemente el mercado no vaya a ir tanto a monetizar o el dinero que se va en suscripciones, sino en todas las actividades conexas. Sí, es interesante el tema de cómo las diferentes generaciones tienen medios diferentes para acceder a contenidos.
Es decir, aquí lo que está pasando, el análisis que hicimos para el momento que lo hicimos está bien, pero eso no puede ser una foto estática. Aquí lo que está pasando es que el propio recambio biológico de la población está haciendo que la gente mayor que se va muriendo es gente que ve televisión tradicional, los adultos que se acercan a la vejez es gente que a lo mejor ve los dos tipos de servicios, y los nuevos entrantes, los jóvenes que pasan a formar parte del mercado, quizás es gente que solo usa Twitch o otro tipo de tecnologías. Entonces, estamos viendo un proceso que a lo mejor es lento porque tiene que ver con la evolución biológica, pero que no para y no se detiene. Y por lo tanto, esto va a haber que vamos a necesitar mejores datos, va a haber que hacer estudios cada cierto periodo para ver cómo están cambiando las tendencias. Y por lo tanto no sabemos qué puede llegar a pasar. Algunas sociedades, si se quiere, más avanzadas que las de América Latina, nos dan evidencia mixta, ¿no? Si bien la tendencia parece ir hacia la sustitución, por un lado, la evidencia de Estados Unidos, los estudios sugieren cord cutting claramente, pero la evidencia de Europa sugiere que no es así, en parte por los modelos de negocios diferentes que se han seguido ahí. Por lo tanto, no está escrito lo que puede pasar. Y quería añadir un punto. Andrés, ya tanto los millennials como la generación X ya somos mayores. No, lo quería matizar un poco con Juan, de decir, no hablar de esa muerte y de entrar nosotros a primera línea de batalla, pero por eso era el comentario. Juan Jung, Ángel Melguizo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta investigación arroja datos sin precedentes, como se dijo al principio, y además, a raíz de las consultas que hicieron los andreses, vemos que además abre hilos de investigación, que es lo interesante, para seguir acompañando cambios de tendencia. Seguro nos volveremos a encontrar. Siempre es un placer recibirlos. Muchas gracias también a los andreses, Sastre y Piazza, y gracias a ustedes por acompañarnos del otro lado. Nos volveremos a ver en el próximo episodio. Hasta luego. Chau, chau. Saludos. Hasta luego, muchas gracias.